La idea de la clase de hoy es platicar un poco sobre la escritura académica en el nivel superior. Y bueno, ¿por qué la escritura académica en el nivel superior? Pues probablemente como científicos sociales en formación, como estudiantes, es probable que nos sintamos que nuestro nivel de escritura es súper bueno y seguramente nos sentimos con las capacidades para escribir un ensayo sobre el Estado, sobre Marx o cualquier tema que nos sugieran, que nos pongan enfrente. Y pues por esto mismo es probable que nos dé flojera nuestra clase de argumentación y expresión escrita, que muchas veces la consideramos como una continuación un poco de clase de español. Por eso puse como el, el libro clásico de español de lecturas de la SEP. Y y pues sí, ¿no? Al final de cuentas todos los que estamos estudiando en la facultad sabemos escribir y si no, no estaríamos aquí, ¿no? O bueno, ahí. Y bueno, lo cierto es que en realidad la escritura a nivel superior en la universidad es diferente a aquella que solíamos ejecutar en nuestras prepas o en nuestros SHs y que es algo que aún tenemos reciente. Y de hecho, pues conocer las prácticas de lectura, de análisis, de producción de textos académicos es parte de lo que nos permite pertenecer al ámbito académico superior. Y, y bueno, por más que tengamos una letra súper bonita o tengamos muy buena ortografía, la verdad es que esto no necesariamente implica que sepamos escribir científicamente o que seamos buenos para de verdad argumentar nuestras ideas de manera escrita, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces lo que sucede es que confundimos la escritura, pongámoslo aquí, con la redacción. Ok, entonces, eh, en realidad la escritura y la redacción son cosas diferentes, ¿no? No son cosas intercambiables. Redactar en realidad solo es una etapa de la escritura, ¿no? Entonces podemos ponérselo aquí como es una etapa del proceso de escritura y la escritura hay que entender que es un proceso complejo y que está en íntima relación con la lectura. Esto va a ser importante conforme vayamos avanzando en el curso, ¿no? Entonces, recordemos que la escritura es un proceso complejo y que está en íntima relación con la lectura. Entonces, pues obviamente. Entonces, algo que no debemos olvidar y que es un poco el tema central de la clase de hoy es que la escritura, perdón un poco por la letra, me estoy acostumbrando a esto, la escritura no es no se compone de etapas sucesivas, es decir, que sus etapas no van una detrás de la otra, ¿no? Entonces tenemos como la etapa uno y después de cumplir la etapa uno podemos ir a la etapa 2 y después podemos ir a la etapa 3 y es lineal y al final vamos a terminar con nuestros escritos. Pues no, el proceso de escritura no funciona así, entonces podemos marcarlo de una vez. Esto no es el proceso de escritura, ¿no? Sino lo que queremos un poco trabajar hoy es que la escritura son momentos recursivos que se superponen, que se repiten y volvemos a ellos una y otra vez. Entonces, podríamos pensar más como, a ver, con este color, la escritura, estos momentos como recursivos. Entonces, ya acordamos, ¿no? Que la redacción es una etapa de la escritura, ¿no? Entonces aquí va como la redacción, pero que en realidad existen muchos momentos de este proceso complejo y que estos momentos
se van a ir superponiendo y van a ser intercambiables y no necesariamente son lineales, sino que se van relacionando conforme vamos avanzando en nuestros textos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos que componen a la escritura y a los que volvemos una y otra vez, así como ad infinitum, mientras estamos escribiendo? Bueno, pues van a ser los que vamos a ver ahorita, y estos son la planificación, la traducción y la revisión. Entonces, escribámoslos acá: planificación, traducción y revisión. Ok, entonces estos elementos son los elementos que conforman este proceso complejo. Entonces, pues ahondemos un poco más en cada uno de ellos. Ok, primero está el de la planificación, ¿no? Planifica tu texto. ¿Esto qué significa, no? Bueno, planea tu texto, perdón. La verdad, son muy pocos los estudiantes que de verdad se dan a la tarea de planear su escritura. Tal vez, de hecho, si tuviéramos que dividir el grupo entre aquellos que planean su escritura y aquellos que no, es probable que el primer grupo sea tan minoritario como el grupo parlamentario del PRI en la actual legislatura. Ay, perdón. Pero bueno, el resultado muchas veces de esto, de no planificar nuestros textos, que seguro como muchos profesores de la facultad lo saben, es que los textos escritos no tienen ni ton ni son, y al terminar de leerlos en realidad no dejan un mensaje claro sobre qué se quería transmitir. Y pues para que esto no ocurra, es importante que nunca, nunca, nunca se escriba un texto sin la adecuada planificación. ¿Cómo planificamos nuestro texto? Bueno, la planificación del texto implica pensar en un inicio qué se va a escribir. Entonces tenemos nuestro qué se va a escribir el texto, tenemos que construir el destinatario, que pues en un rato podemos ahondar un poco más en esto. Destinatario. También tenemos que decidir cómo se va a escribir el texto, que también es muy importante. Con qué objetivo. Y finalmente también tenemos que buscar como la información necesaria, ¿no? Esto es como, bueno, no se entiende, como info, ¿no? Entonces, a partir de estos 1, 2, 3, 4, 5 factores va a hacer que vamos a planear nuestro texto. Ahora, para planificar adecuadamente, pues primero tenemos que resolver el problema teórico a abordar de nuestro texto, ¿no? Entonces, podemos pasarnos un poco más para acá. El problema teórico. Bueno, ¿y a qué nos estamos refiriendo con esto del problema teórico y cómo lo vamos a abordar? Pues en realidad es bastante sencillo. Nosotros lo dividimos un poco como en 3 factores diferentes, y en primer lugar se trata como de definir un tema. Bueno, aquí estamos pensando, cuando definimos el tema, pongámoslo con verde, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Con definir nuestro tema. Pues básicamente esto se refiere a definir sobre qué se va a escribir, ¿no? Entonces es un poco lo mismo.
sobre qué se va a escribir, sobre qué conocimientos hay que dar cuenta, cuáles son las principales ideas. Ahora, hay que tener cuidado con esto, hay que recordar que el tema no debe ser demasiado amplio y, y debe ser lo suficientemente acotado para que de verdad se pueda resolver en un texto, ¿no? Por ejemplo, no vamos a hacer una tesis sobre el porqué de la guerra y al final no vamos a terminar con un tratado de 30.000 hojas sobre el porqué de la guerra. Entonces también tenemos que ser como bastante sensatos cuando decidamos el tema. Ahora la cuestión del auditorio, ¿no? Que es un poco auditorio, que es un poco también lo del destinatario, ¿no? Como a qué nos referimos con esto del auditorio, pues creo que es tan fácil como pensar para quién se está escribiendo. Para quién se está escribiendo, quién es el destinatario, cuánto sabe, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que sí sabe nuestro lector? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la forma adecuada de dirigirse a este lector? Y aunque este punto parece sencillo, tal vez en la práctica no nos sale tan bien, pues siempre hay que escribir pensando en el potencial del lector. Un problema que a veces tenemos en Polacas es que siempre escribimos como si el lector entendiera la maraña que traemos en la cabeza y la verdad es que no es así. Siempre tenemos que descifrar nuestro pensamiento en función de a quién nos vamos a dirigir y el estilo de nuestro texto va a depender de ese a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Por ejemplo, no escribimos de la misma manera un mensaje de WhatsApp a un amigo que un reporte de lectura, ¿no? O bueno, esperamos que no escribamos de la misma manera esos dos tipos de texto. Y, y bueno, por último, está también el objetivo. Objetivo. Aquí está. Y bueno, con el objetivo, aquí básicamente es la pregunta por cuáles son los propósitos, ¿no? Propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de nuestro texto? ¿Qué propósitos queremos conseguir? ¿Qué queremos lograr? Y pues hay veces en los que un problema frecuente también entre nosotros los estudiantes es que, y bueno, en nivel posgrado en todas las universidades y en cualquier centro de estudios, es que después de haber escrito un montón de páginas no alcanzamos el objetivo planeado al inicio del texto, ¿no? El objetivo que ya planteamos desde un inicio. O aún peor es que nunca definimos en primer lugar el objetivo de nuestro texto. Entonces hay que recordar que el objetivo va a ser siempre súper importante como para, para definir la línea que va a seguir llevando, bueno, también tema, en realidad todos, la línea que va a llevar nuestro texto, ¿no? Lo que de lo que estamos hablando. Y bueno, algunos consejos que teníamos igual para que ustedes como planeen su propio texto, entonces vamos a poner aquí como consejos. Es que, a ver, podemos separarlo un poco por acá. Algunos consejos que teníamos para ustedes es que generen o conciban las ideas como, es decir, que recuperen de la memoria sus conocimientos y la información pertinente. Esto básicamente es hacer una lluvia de ideas, apuntar en una libreta como todos los subtemas que ya tenemos y todas las ideas que tenemos como un poco ya formadas en la cabeza. Entonces esto es como un primer paso para empezar nuestro texto, ¿no? Entonces, esto es como concebir ideas, como hacerlas tangibles, como en una hoja. Este es el uno. Otro es que una vez que ya hayamos como
sacado todo lo que tenemos en la cabeza, esta primera lluvia de ideas no se puede convertir así ya enseguidita en el texto final, en el producto final. A esto hay que organizar esta información, hay que organizarla dependiendo de sus características textuales, hay que darle un sentido a las ideas, identificar categorías, ordenar el texto, sobre todo pensar como en jerarquizar estas ideas, ¿no? Como, o bueno, mejor de otro color, con este. Jerarquizar como las ideas, ¿no? Como saber identificar cuál es la idea general, cuál es la idea principal del texto, cuál es el tema, y a partir de eso pensar cómo se van a ir subdividiendo estas categorías. Y así se va a ir armando el texto, ¿no? Y pues, por último, una vez que ya hicimos esto, fijar los objetivos que queremos lograr, queremos lograr con esto que ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos que especificar en nuestro texto, primero haré esto, así, primero voy a cumplir esto y esto, primero voy a demostrar que tal, tal, tal y tal, quiero empezar de esta manera, de contenido explicaré esto, compararé, relacionaré con esto, y pues nuestro consejo un poco aquí para ustedes es que de esta lluvia de ideas, de esta primera, se extraiga un guión, que al final este guión sea como un texto estructurado y coherente, ¿no? Entonces este es como un poco el primero de las etapas de la escritura que vimos aquí, la planificación. Ahora vamos con esta, la traducción, que es un poco escribir tu texto. Y bueno, después de haber recolectado las ideas y de haber organizado el esquema, llega como el momento, ahí está. Llega el momento, ahora sí, vamos a ponerlo con de ya escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre queremos como empezar a hacer y que muchas veces, pues lo que platicamos un poco al inicio, que esto es como una pluma. No quedó tan bien, pero se entiende. Y bueno, ya, ¿no? Pues sí, ahora ya llegó el momento de comenzar a escribir bien el texto. Y cuando nosotros escribimos el texto, tenemos que tomar en cuenta de qué tipo de texto se trata, ¿no? Entonces, pensemos aquí. ¿De qué tipo de texto se trata, ¿no? Entonces, un poco para continuar con la plumita. Y bueno, este tipo de texto, ¿qué tipo va a ser? ¿Un tipo de texto académico? ¿Es un ensayo? ¿Es un reporte de lectura? ¿Y cuáles son sus características formales, no? Entonces, pues obviamente el ensayo vamos a querer argumentar algo, en un reporte de lectura vamos a querer demostrar que leímos y bueno, eso ya va a depender de cada texto y lo veremos más adelante en el curso. Y el último paso sería, bueno, no el último paso, una de las etapas de la escritura sería el de revisar tu texto. Ahora, la cosa, ¿no? Entonces, esta es una etapa que muchos de nosotros en la facultad nos saltamos, ¿no? Y pues la verdad, ¿cómo no? Si muchas veces estamos haciendo nuestros ensayos, pues con unos minutos de anticipación de la clase o los estamos haciendo una noche antes, entonces los terminamos al ras de la clase y pues ya no tenemos la oportunidad de releer nuestros textos, ¿no? Entonces aquí podemos dibujar como un ojo ya cansado por haber pasado toda la noche despierto. Y pues ya entregamos nuestros ensayos como si nada. Y la verdad es que esta revisión que nos saltamos, lo cierto es que esta revisión es un proceso fundamental dentro del proceso de escritura, porque pues esta etapa de leer nuestro texto ya como oficialmente,
nos permite como evaluar la forma recurrente del escrito. Es una tarea que pues no nos estamos dando cuenta mientras escribimos de los errores que estamos cometiendo, de la redundancia. Si dejamos descansar un poco ya el texto, pues obviamente nos vamos a dar cuenta como de los errores que tenemos, ¿no? Por eso, no sé si les pasa que muchas veces ya cuando revisan un texto que escribieron se dan cuenta de todos los errores como garrafales que cometieron y las cosas que debieron haber cambiado, ¿no? Entonces, revisar el texto consiste en los siguientes pasos, ¿no? Como, a ver, cambiemos de color para escribir. Consiste en releer, el borrador, porque hay que recordar que es un proceso como de muchos sentidos, entonces va a haber muchas revisiones, no va a haber solo una revisión final, ¿no? Entonces, releer el primer borrador y revisar el sentido global del texto, evaluar la cohesión interna, verificar si lo ejecutado de verdad responde al plan trazado inicialmente. Después de haberlo releído, se trata de solucionar los problemas que encontramos. Buscar los errores, corregirlos, checar la adecuación lingüística, la distribución de la información y la escritura, y que no se pase como ningún detalle también como de aquí en nuestro texto imaginario, de puntuación, de ortografía, separar párrafos. Y una vez que hagamos esto, también tenemos que revisar si el texto cumple con los propósitos que ya nos pusimos en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa checar que el texto sea comunicable, que alcance los objetivos propuestos, que tenga una buena recepción en su lector. Podemos aquí probar que nos lean como un compañero, que vaya como en la misma clase, o un amigo. Y pues también hay que recordar que es válido quitar partes del texto en esta etapa en aras de que mejoren la capacidad comunicativa del texto. Entonces, pues tampoco necesariamente nos tenemos que quedar con toda la parte del texto, podemos borrar una parte entera y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí terminamos. Gracias por haber visto el video y pues ahora sí, ahora se trata de que escriban la versión definitiva de su texto y pues se lo entreguen a sus profesores y pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.